Mi mamá le dijo a mi hija de 14 años, «No te vamos a pagar ni un peso». Y mi hermana se rió en su cara. «¿De verdad creíste que ibas a cobrar? ¡Qué vergüenza das!». Después de tenerla casi un mes cubriendo turnos en su restaurante, prometiéndole un pago, yo no grité. Hice algo que no pudieron controlar. A la mañana siguiente mi mamá me llamó desesperada. Cuando abrí la puerta de mi casa aquella tarde, esperaba encontrar el ruido de siempre, un video a medio volumen, una bolsa de papas abierta, los dedos de Ximena golpeando la pantalla del celular. Pero la casa estaba en silencio. No era un silencio tranquilo. Era de esos que te hacen quedarte quieta con las llaves todavía en la mano. Ximena estaba sentada en el sillón, mirando la pared. No tenía el celular cerca, y eso, en ella, ya era una señal. Tenía los hombros tensos y los ojos hinchados, no de un llanto escandaloso, sino de haber estado aguantándose demasiado. Dejé mi bolsa sobre la mesa. «Ximena», dije con cuidado. «Mi amor, ¿qué pasó?». Ella parpadeó. «Nada». Lo dijo demasiado rápido. No la presioné. Me senté a su lado, cerca, pero sin invadirla. «Está bien», le dije. «Aquí estoy. Tómate tu tiempo». Intentó mantenerse firme. Se le apretó la mandíbula, la respiración se le hizo chiquita y los ojos se le llenaron otra vez. Entonces ya no pudo más. «Dicen que no me van a pagar». La frase me pegó raro, como si mi cabeza necesitara unos segundos para entenderla. «¿Cómo que no te van a pagar?». Ximena bajó la mirada a sus manos. «Mi abuela», dijo, con la voz rota, «y mi tía Isabel». Sentí que el estómago se me hundía. Yo sabía que estaba yendo al restaurante. Era su primer mes de vacaciones. Me habían dicho que serían turnos de tarde, pocas horas, con su abuela ahí y con un pago al final del mes. Ximena salía de la casa emocionada, diciendo que por fin iba a ganar su propio dinero. «¿Pero no me van a pagar?». No cabía en mi cabeza. «No con familia. No con una niña. ¿Seguro no te dijeron que después?». Ximena negó. «No. Les pregunté la semana pasada y dijeron que después. Luego volví a preguntar y dijeron que después. Hoy pregunté otra vez. Hoy era fin de mes», dije. Asintió. «Fui con ellas cuando terminó mi turno. Solo pregunté si ya podían pagarme». «Lo dije bien, mamá. No les exigí. Solo pregunté». Lo dijo como si hasta para reclamar lo justo hubiera tenido que pedir permiso. Luego se le apretó la boca. Mi abuela se rió. Sentí algo frío en el pecho. «¿Se rió?». Ximena asintió. «Se rió, mamá», y dijo, «No te vamos a pagar ni un peso». Se me cerró la garganta. «Y mi tía Isabel estaba ahí», agregó. Y dijo, «¿De verdad creíste que ibas a cobrar? ¡Qué vergüenza das!». Las palabras cayeron como golpes, no solo por crueles, porque se las dijeron como si la ilusión de mi hija hubiera sido un chiste. Ximena volvió a mirar sus manos. «Dijeron que era familia», susurró. «Que yo nada más estaba ayudando. Pero cubriste turnos durante semanas». «Sí, ya sé», dijo. «Pero mi abuela dijo que la familia no cobra por ayudar». La vergüenza se le notaba en la cara. Luego dijo más bajito. «También dijeron que ni siquiera lo hacía bien. Eso fue lo peor. No el dinero. Ni siquiera el abuso. Fue la forma en que le quitaron algo de lo que ella se sentía orgullosa y se lo devolvieron convertido en humillación». Quise llamarles en ese momento y soltar todo el coraje, pero Ximena ya había tenido suficiente. No necesitaba verme explotar. Necesitaba saber que yo no iba a dejarla sola. Así que obligué a mi voz a mantenerse firme. «¿Te dijeron algo más?». Ximena dudó. «Dijeron que no había contrato firmado», dijo. Como si yo fuera tonta por pensar que me iban a pagar. Tomé mi celular. «Voy a llamar a tu abuela». Ximena levantó la cabeza. El miedo se le cruzó por la cara. «Mamá, no voy a gritar», le prometí. «Solo necesito oírlo de ella». Marqué. Mi mamá contestó como si nada hubiera pasado. «Bueno, mamá», dije, cuidando cada palabra. «Ximena dice que le dijeron que no le van a pagar». Hubo una pausa mínima. «Ah», dijo mi mamá. «¿Ya te lo contó?». Se me revolvió el estómago. «Entonces es cierto». «Sí», respondió, como si estuviéramos hablando del clima. «No le vamos a pagar». Miré la pared frente a mí. «Pero se lo prometieron».
Le dijeron que le iban a pagar 6,000 pesos al terminar el mes. Mi mamá soltó un sonido entre burla y fastidio. Eso era para motivarla, Marta. Es familia. Estaba ayudando. Estaba trabajando. Le daban horarios. La llamaban cuando faltaba gente. Le pedían quedarse al cierre del turno. Pues aprendió, respondió. Debería estar agradecida. A su edad muchos no saben ni tender su cama. Sentía Ximena moverse junto a mí, como si cada palabra la hiciera más pequeña. Y la verdad, agregó mi mamá, con esa tranquilidad que usaba cuando quería lastimar sin parecer alterada, su trabajo tampoco era tan bueno. Si hubiéramos querido pagar por eso, contratábamos a alguien de verdad. No hablé por un segundo. Entonces remató. Además, no hay contrato firmado. ¿Qué crees que puedas hacer? Ximena soltó un sonido pequeño, más herido que un llanto. Ahí dejé de pensar en arreglarlo en familia. Colgué. Me giré hacia Ximena. Tenía la cara manchada y los ojos grandes, como si todavía esperara que alguien le dijera que sí había hecho algo malo. La abracé. Se sacudió. Lloró como lloran los niños cuando intentaron aguantar demasiado. Perdóname, le susurré en el cabello. Perdóname que te hayan hecho esto. Ximena sorbió la nariz. Pensé que yo había hecho algo mal. No, dije firme. Tú hiciste tu trabajo. Ellas hicieron algo mal. Se rieron de mí. Lo sé. Y no te lo merecías. No grité. Mantuve la voz quieta porque ella necesitaba eso. Pero por dentro ya no estaba dudando. Cuando miré hacia atrás, entendí que no había sido algo repentino. Era la última escena de una historia que venía desde que yo era niña. Yo soy 3 años menor que Isabel. 3 años no parecen tanto, pero en mi casa significaban todo. Isabel era la hija importante. Yo era la que ayudaba. Si Isabel tenía baile, natación o una obra escolar, toda la casa se organizaba alrededor de ella. Mis papás la llevaban, la esperaban, compraban uniformes, materiales y lo que hiciera falta. Yo también iba, pero a aplaudir. Ese era mi lugar. La que sonreía, recogía y ayudaba porque Isabel estaba cansada. «Tu hermana tiene práctica», decía mi mamá. «Ayuda tantito», decía mi papá. Así que ayudaba. Lo más difícil era que no siempre eran crueles de forma abierta. Simplemente trataban la vida de Isabel como si pesara más. Sus errores tenían explicación. Los míos tenían consecuencia. Cuando crecimos, esa dinámica no desapareció. Isabel se casó, tuvo 2 hijos, Rodrigo y Natalia, casi de la edad de Ximena. Y vi cómo el favoritismo se heredaba. Mis papás hablaban de ellos como si fueran pequeñas celebridades. Les abrían cuentas de ahorro, les compraban cosas, decían que no querían que les faltara nada. Cuando hablaban de mi hija, el tono cambiaba. «Y Ximena necesita aprender a esforzarse», decía mi mamá. «Le hace bien trabajar duro», decía mi papá. A Ximena el cariño no se le daba igual. La aprobación venía con condiciones. Los sermones eran gratis. Luego Isabel decidió abrir un restaurante en Guadalajara. No venía de estudiar cocina ni de trabajar años en el ramo. Un día lo anunció y todos actuaron como si fuera un sueño sagrado. «El sueño de Isabel», decía mi mamá, con ojos brillantes. El local quedó en una zona con oficinas cerca, de esas que se llenan a la hora de la comida. Era pequeño, con mesas de madera, plantas en la entrada y una carta de comida casera con un toque moderno. Mis papás se metieron de lleno. Iban todos los días, opinaban del menú, de la decoración, de los proveedores, hablaban del restaurante como si fuera el orgullo de toda la familia. Después vino la presión. Durante el último año, empezaron a decirme que yo también tenía que apoyar. En mi familia, apoyar casi siempre significaba darle algo a Isabel: dinero, tiempo, trabajo o silencio. «Deberías invertir», decía mi mamá. Mi papá añadía, con esa voz calmada que usaba para hacerte sentir culpable: «Es familia, Marta». Yo dije que no. No porque quisiera que les fuera mal, sino porque tengo una hija, cuentas y un ahorro para Ximena. También porque no quería que me usaran. Ellos no lo tomaron bien. Las llamadas se volvieron incómodas. Los comentarios, más filosos. Cada «no mío» se convirtió en prueba de que yo era egoísta. También querían mano de obra gratis. «Ven a ayudar los fines de semana»,
decía mi mamá. Está empezando, todos tenemos que poner de nuestra parte. Fui una vez, una sola. Recuerdo el desorden. La forma en que mi mamá e Isabel le hablaban al personal y esa sensación de estar otra vez en mi casa de niña, con el mandil puesto, haciendo cosas que nadie iba a agradecer. No volví. Y un día Ximena llegó sonriendo como no la veía desde hacía semanas. «Conseguí trabajo», anunció. «¿Qué trabajo? ¿En el restaurante?», dijo emocionada. Mi tía Isabel y mi abuela me ofrecieron. Me dijeron que me van a pagar 6,000 pesos al final del mes. 6,000 pesos para una niña de 14 años eran muchísimo. No una fortuna, pero sí algo real. Algo que podía ahorrar. Ximena quería juntar dinero para una salida sencilla por sus 15 años. Algo especial conmigo. Yo tuve un mal presentimiento. Claro que lo tuve. Pero era su abuela, era su tía, y me habían escrito que le pagarían. Quise creer que con Ximena no se atreverían. Me equivoqué. Esa noche, cuando Ximena por fin se acostó, me quedé sentada en la cocina repitiendo en mi cabeza la voz de mi mamá. «No te vamos a pagar ni un peso», como si el trabajo de mi hija fuera una broma. Seguía ahí cuando escuché pasos suaves en el pasillo. Ximena apareció abrazando su celular. «No puedo dormir», susurró. Le señalé la silla junto a mí. «Ven», se sentó y desbloqueó el teléfono con dedos temblorosos. «Quiero enseñarte algo». Empezó a desplazarse por los mensajes. «Entra a las 3. Hoy te necesitamos. ¿Puedes quedarte al cierre del turno? No faltes, Ximena. Acuérdate que contamos contigo». No era algo vago. No era «ven cuando puedas». Era horario, era control, era trabajo. Luego se detuvo. «Aquí», dijo, señalando un mensaje de Isabel. Decía que le pagarían 6,000 pesos al terminar el mes, si cumplía bien sus turnos. Debajo estaban los otros mensajes. Después, la otra semana, al cierre de mes. «Lo vemos luego». Ximena tragó saliva. Y cuando pregunté otra vez, se rieron. Tomé aire despacio. Casi un mes de turnos, con pago prometido. No era ayuda de familia. Era tiempo, era cansancio, era dignidad. Y además, Ximena tenía 14 años. Eso hacía todo más grave. La miré. «¿Me das permiso de guardar pruebas de todo esto?» Ximena asintió. «Sí. Quiero que sea real. No quiero que digan que estoy mintiendo». Eso me rompió el corazón otra vez. La abracé un momento. Luego la acompañé a su cuarto. «Trata de dormir», le dije. «Estoy aquí». Esperé hasta que por fin cerró los ojos. Después volví a la cocina, abrí mi computadora y busqué cómo pedir orientación laboral en Jalisco por el caso de una menor. No armé una reunión familiar. No discutí en un chat. Llené una solicitud inicial con los datos que tenía y guardé las pruebas. El celular de Ximena estaba junto a mí, desbloqueado con su permiso. No tuve que escarbar. Ahí estaban los horarios, los mensajes pidiéndole quedarse, la promesa de pago y las respuestas aplazando todo. Escribí los datos con calma. Nombre de la trabajadora, Ximena Ortega. Edad 14 años. Negocio el restaurante de Isabel. Fechas, turnos, pago acordado, pago negado. En la descripción puse lo justo. Trabajó durante casi 4 semanas. Se le prometió un pago. Se aplazó varias veces. Al final se le negó y se le dijo que no había contrato. La trabajadora es menor de edad. Adjunté las capturas más claras. El sistema generó un folio. Lo guardé. Lo que había empezado como un reclamo por 6,000 pesos, ya no era solo eso. Era una menor cubriendo turnos en un restaurante. Miré el folio un momento más. Luego hice algo que casi nunca hacía, le mandé un mensaje a mi mamá. Ya levanté una solicitud. Todo está documentado. Después apagué la computadora y me fui a la cama. Dormí poco. Lo suficiente para que el celular me despertara a la mañana siguiente con una llamada urgente. Era mi mamá. Contesté. Su voz había cambiado de un día para otro. Menos segura. Más apretada. «Marta», dijo. «¿Presentaste algo?» «Sí». Hubo silencio. «¿Por qué hiciste eso?» No llamaba para entender. Llamaba para deshacer. «Tienes que retirarlo hoy mismo. A Ximena le tienen que pagar». Mi mamá hizo un sonido ofendido. «Esto es familia».
A la familia no se le hace esto. Dejé que esa frase respirara medio segundo. Entonces la familia no debió hacerle eso a Ximena. Su voz se suavizó. Ese tono que usaba cuando quería para parecer razonable, porque la culpa no había funcionado. Mira, vamos a arreglarlo en privado. Hablamos, lo vemos, pero no tienes que meter autoridades. ¿Privado para qué? ¿Para que luego digan que no pasó? Marta, advirtió. No, no voy a retirar nada. La suavidad desapareció. Está bien, dijo, seca. Hablamos después. No voy a esperar a que decidan hacer lo correcto. No respondió. La llamada terminó con un silencio feo, de esos que no cierran nada. No tardaron en intentar otra cosa. Esa misma tarde tocaron el timbre. Abrí la puerta, y ahí estaban las dos. Mi mamá e Isabel. Paradas en mi entrada como si vinieran a recoger algo que les pertenecía. Mi mamá tenía esa sonrisa tensa que usaba cuando quería parecer tranquila. «Tenemos que hablar», dijo. «Ya hablamos», respondí. Le dijeron a Ximena que no le iban a pagar ni un peso. Isabel soltó una risa corta. «¿De verdad levantaste una queja?» «No puedo creerlo». Mi mamá miró hacia los lados. «Baja la voz. No hagas un escándalo. Ximena sí tuvo que escuchar lo que ustedes le dijeron». La sonrisa de mi mamá se movió apenas. Fue directo a la culpa. «¿Cómo pudiste denunciar a tu propia familia?» Isabel se cruzó de brazos. «De verdad, Marta. ¡Qué vergüenza!» Mi mamá levantó la barbilla. «Es un negocio familiar. Ximena es familia». «Exacto», dije. «Ese es el punto». «No», respondió ella. «El punto es que estaba ayudando». Isabel inclinó un poco la cabeza. Ella quería experiencia. Nadie la obligó. «Estás actuando como si la hubiéramos tenido encerrada». La miré. «Le prometieron pagarle». Mi mamá movió la mano como si eso fuera un detalle menor. «No seas exagerada», Isabel agregó, tranquila y cruel. Además, ni lo hacía tan bien. Mi mamá se agarró de eso al instante. «Exacto. Si íbamos a pagar, mejor contratábamos a alguien con experiencia». «Basta», dije. No grité. Pero las dos se callaron. Mi mamá parpadeó, como si no estuviera acostumbrada a que yo la interrumpiera. Luego endureció la cara. «Si publicas algo, te vamos a demandar». Isabel se animó con la amenaza. «Di una sola mentira y te vas a arrepentir». Asentí una vez. «Por eso estoy guardando pruebas». Mi mamá cambió de estrategia. Como la amenaza no funcionó, pasó a la negociación. «Le podemos dar algo», dijo. «No todo, porque no corresponde, pero algo». Isabel añadió, impaciente. «Te damos una parte hoy, pero quitas eso». Las miré. Mi madre y mi hermana estaban en mi puerta discutiendo cuánto valía el trabajo de mi hija. «No». La sonrisa de mi mamá se deshizo. «No, no. No voy a retirar nada». Por un segundo vi algo real en su cara. Confusión. Como si no entendiera por qué las reglas de siempre ya no le estaban sirviendo. Isabel apretó la mandíbula. «¿Tú sabes lo que nos puede costar esto? Ustedes hicieron esto». Se quedaron ahí otro momento, esperando que yo cediera. No cedí. Mi mamá se giró primero, rígida de coraje. Isabel la siguió, murmurando algo entre dientes. A la mañana siguiente preparé café. Revisé el celular por costumbre y vi el nombre de mi mamá arriba de la pantalla. Me había etiquetado en una publicación. Se me hundió el estómago antes de abrirla. La foto era del restaurante. Todo bien iluminado, mesas limpias, fachada bonita. La publicación era larga, casi un sermón. No mencionaba el pago, no mencionaba la promesa, no mencionaba la risa, no mencionaba que Ximena tenía 14 años. Lo escribió como si fuera una tragedia familiar, donde ella era la víctima y yo la villana con documentos. Luego vi la frase que ya estaban repitiendo en los comentarios. «Mi hija nos está exigiendo 6,000 pesos a su propia familia». Como si pedir el pago prometido fuera extorsión. Seguí leyendo. Los comentarios no hablaban de lo que hizo mi mamá. Hablaban de mi hija. Los niños de ahora son bien malagradecidos. Una lección de trabajo no le cae mal a nadie. Si es familia, debería ayudar sin estar cobrando. Me quedé mirando la pantalla hasta que escuché pasos detrás de mí. Ximena estaba en la entrada de la cocina, en calcetines, con el cabello despeinado y el celular en la mano.
No se veía enojada. Se veía asustada. «Mamá», dijo bajito. «¿La regué?» Dejé mi celular sobre la mesa. No. Sus ojos iban de mi cara a su pantalla. Mi abuela dice que yo solo quería experiencia. Respiré despacio. No querías solo experiencia. Querías trabajar y que te pagaran lo que te prometieron. Pero la gente está diciendo cosas. Saqué la silla junto a mí. Ven. Se sentó con los hombros tensos, como si esperara un regaño. Tú trabajaste, le dije. Tú preguntaste por tu pago. Eso no está mal. Pero sí por mi culpa. No, la interrumpí. Ellas hicieron algo mal, y ahora quieren que tú te sientas mal por darte cuenta. Ximena parpadeó rápido. ¿Y ahora qué hacemos? Tomé mi celular otra vez y abrí la publicación. No escribí un discurso. Escribí algo que pudiera sostenerse a plena luz. Ximena cubrió turnos durante casi 4 semanas en el restaurante. Se le prometió un pago de 6.000 pesos al terminar el mes. Cuando pidió su pago, se le dijo que no recibiría nada porque era familia. Ximena tiene 14 años. Ya existe un folio de orientación laboral. Adjunto mensajes de horarios y de la promesa de pago. Subí 2 capturas, una donde la citaban como personal y otra donde estaba el pago prometido. Tapé el apellido completo, teléfonos y cualquier dato de Ximena. También subí el folio, cubriendo lo sensible. Al final, escribí una sola línea. Mi hija no pidió un favor. Pidió que no se burlaran de su trabajo, publiqué. Luego puse el celular boca abajo y me levanté a preparar huevos. Ximena me miró preocupada. ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? Estoy molesta. ¿Molesta nada más? Sí, respondí, moviendo la sartén con más fuerza de la necesaria. Me molesta tener que hacer trámites. Ellas me hicieron hacer trámites. Ximena soltó un sonido pequeño, casi una risa, casi un respiro. Para la tarde empezaron los mensajes privados, esos que empiezan con «no me quiero meter», pero la mayoría eran familiares. Unos me juzgaban, otros preguntaban si era cierto, otros me decían que borrara todo para no hacer más grande el problema. Y luego llegó un mensaje de un nombre que apenas ubicaba. Carla. La había visto una vez detrás de la barra del restaurante, pero no sabía mucho de ella. Yo trabajé ahí. ¿Podemos hablar en persona? No por aquí. Lo leí varias veces. La gente no escribe así si no tiene miedo. Le respondí. ¿Sí? ¿Dónde? Nos vimos 2 días después en una cafetería tranquila, al otro lado de la ciudad. Era mediodía. Y afuera, el calor de Guadalajara se sentía pegado al pavimento. Carla llegó caminando rápido, con los hombros tensos y los ojos revisando la entrada. Se sentó. No tocó su bebida. «Gracias por venir», dijo. «Claro. ¿Estás bien?» Soltó una risa sin humor. «No mucho». Miró sus manos. «Vi la publicación de tu mamá. Y vi lo que estaban diciendo de tu hija. Me dio mucho coraje. Esperé». Carla levantó la vista. «Sé que es tu familia». No era pregunta. Era advertencia. «Sí», dije. «Por desgracia». Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Varios trabajadores vamos a presentar una queja juntos». Parpadeé. «¿Varios?», asintió. «Actuales y exempleados. Ya llevamos tiempo juntando cosas. Tu publicación solo hizo que algunos se animaran». Carla siguió hablando rápido, como si temiera arrepentirse. «Recortan horas. Te piden quedarte tarde y luego no aparece en el pago. Las propinas nunca cuadran. Si reclamas te dicen que eres conflictivo. Nadie quería hablar porque tu mamá maneja ese lugar como si fuera suyo». Se me secó la boca. La voz de Carla bajó más. Y vi cómo trataban a Ximena. La miré de golpe. No fue solo que no le pagaran, dijo. La usaron. Le dejaban lo más pesado. Basura, pisos pegajosos, baños cuando el restaurante estaba lleno. Si se veía cansada, Isabel se reía y decía: «Bienvenida al mundo real». Apreté los dedos alrededor de mi taza. Carla respiró hondo. No podía quejarse. Si pedía descanso, la hacían sentir exagerada. Y como era familia, peor. Todo era «tú ayudas, tú no cobras, tú no reclamas». Luego me miró directo. «Ximena es menor de edad. Si estás dispuesta, queremos incluir su caso contigo como su mamá». Me recargué en la silla. «¿Quieres que me sume?» «Sí. Pero entiendo si no quieres. Es tu familia. Es mucho».
Miré por la ventana. Pensé en mi mamá en la puerta de mi casa, en Isabel riéndose, en Ximena preguntándome si había hecho algo mal. Respiré. Está bien, dije. Lo hacemos. A Carla se le aflojaron los hombros. Gracias, dijo, y se le quebró la voz en la última palabra. Pasó una semana. Por fuera, la vida se veía normal. Loncheras, ropa lavada, tareas. Ximena fue a su clase de baile. Yo contesté correos y compré fruta, pero todo se sentía distinto, como si la calma estuviera hecha con alfileres. Fui por Ximena al estudio de baile una tarde de jueves. Hacía calor y el tráfico venía pesado, como casi siempre a esa hora. Entré al lugar y las vi. Mi mamá e Isabel estaban ahí, demasiado cerca. Ya estaban hablando con Ximena. Mi hija estaba entre ellas, pálida, con la mochila colgándole de un hombro. Después supe que mi mamá todavía conocía la rutina de Ximena y había calculado la hora de salida. Mi mamá me vio primero. Tenía esa expresión de justicia propia que usaba cuando creía que estaba poniendo a alguien en su lugar. Ahí estás, dijo. Isabel cruzó los brazos. ¿Tienes idea de lo que hiciste? La mirada de Ximena saltó hacia mí como si hubiera estado aguantando la respiración hasta verme. Mi mamá siguió hablando, pero no a mí, a mi hija. Esto no tenía por qué pasar, le dijo con voz dulce. Una dulzura que daba náusea. Somos familia. Isabel entró más filosa. Metiste a extraños en algo que era de casa. Arrastraste el negocio entero. Mi mamá miró a Ximena con esa calma que usaba cuando quería que una se sintiera culpable. Esto no se le hace a la familia. A Ximena le tembló el labio. Se veía como si estuviera tratando de decidir si debía disculparse por existir. Di un paso y me puse entre ellas y mi hija. Basta. Mi mamá parpadeó, ofendida. Estamos hablando. No, dije, tomando la mano de Ximena. La están acorralando. Isabel soltó una risa seca. Por favor, no exageres. Los dedos de Ximena se cerraron sobre los míos. Mire a mi mamá. No vuelves a acercarte a ella así. No en su clase. No sin mí. No para culparla. La cara de mi mamá cambió. El enojo se agrietó y por un segundo apareció miedo. Marta, dijo, más bajo. Tienes que retirar todo. No. Marta, por favor. Isabel apretó la boca. Mi mamá tragó saliva. Pedimos un préstamo para sostener el restaurante, dijo. La casa quedó como garantía. El estudio se quedó quieto. Ximena miró a su abuela como si acabaran de ponerle encima una culpa que no podía cargar. Apreté su mano. Si esto se cae, siguió mi mamá, perdemos todo. No levanté la voz. Ximena necesitaba calma. Ustedes eligieron eso, dije. Ella no. La cara de mi mamá se endureció otra vez. ¿Entonces nos vas a dejar perder la casa? La miré. Ustedes no le pagaron a la gente. Ustedes no le pagaron a mi hija. Eso es lo que eligieron. Isabel abrió la boca, pero no dijo nada, porque no hay una forma limpia de defender no pagarle a la gente por su trabajo. Menos a una niña. Me giré hacia Ximena. Vámonos. Y salimos. Después de eso, el contacto se terminó. No poco. No. Vamos a descansar un tiempo. Terminado. Mi mamá, mi papá, Isabel. Todos. No más llamadas. No más comidas familiares. No más visitas sorpresa. No más permisos para acercarse a Ximena como si el cariño les diera derecho a hacerle daño. La solicitud no se resolvió en un día. Pasaron meses entre citatorios, llamadas y vueltas. Hubo días en que yo solo quería que todo terminara, pero cada vez que dudaba, recordaba a Ximena diciendo que se habían reído de ella. Mi papá no llamó para preguntar por Ximena. Llamó para decirme que no hiciera más grande el problema. Eso también me terminó de aclarar las cosas. Cuando llegó la audiencia donde tenían que sentarse frente a nosotras, mi mamá apareció furiosa y segura. Isabel también, con una carpeta que acomodaba una y otra vez sobre sus piernas. Mi papá fue con ellas. No habló mucho, solo me miró como si yo hubiera traicionado algo sagrado. Yo llevé a Ximena, pero no la dejé cargar con todo. Hablé yo, presenté los mensajes, expliqué los horarios, mostré el folio, mostré la promesa de pago. A nadie le importó si era familia.
Les importaban los mensajes, la edad de Jimena, el pago prometido y el pago negado. Cuando preguntaron por qué una menor de 14 años estaba cubriendo turnos en un restaurante, mi mamá dejó de verse tan segura. Isabel intentó decir que era ayuda familiar. Pero los mensajes decían otra cosa. Entra a las 3. Quédate al cierre del turno. Si cumples el mes, se te pagan 6,000 pesos. No era ayuda, era trabajo. La resolución tardó, pero llegó. Tenían que pagarle a Jimena. No fue una cantidad que arreglara la vida. El punto era que alguien, fuera de la familia, había dicho por escrito que lo que le hicieron no estaba bien. Cuando por fin entró la transferencia, Jimena se quedó mirando la notificación en mi celular como si pudiera desaparecer. ¿Eso es mío?, preguntó. Sí, mi amor. Todo es tuyo. No gritó. No brincó. Solo soltó el aire, como si su cuerpo hubiera estado esperando permiso para dejar de defenderse. Luego sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. Y movió una parte a su ahorro para sus 15, con una seriedad que me apretó el pecho. Después de eso, las cosas del lado de mi familia siguieron cayendo. En Guadalajara las historias corren. Más cuando hay un negocio, empleados molestos, y una familia que intentó convertir una injusticia en chisme. La publicación de mi mamá cambió después de las pruebas. Algunos borraron sus comentarios. Otros dejaron de opinar. Unos pocos me escribieron para decirme que no sabían. Los trabajadores siguieron con sus quejas. Carla y otros juntaron capturas, recibos incompletos, horarios y testimonios. No sé qué parte pesó más: las deudas, las quejas, la mala fama o el mal manejo que ya traían desde antes. Solo sé que el restaurante empezó a vaciarse. Primero fueron menos mesas, luego horarios recortados, luego días cerrados por mantenimiento, luego rumores. Algunos empleados se fueron. Algunos clientes dejaron de ir. Otros preguntaban demasiado. El lugar ya no se sentía igual. Aproximadamente un año después de que todo empezó, supe por una prima que mis papás habían vendido la casa. La habían puesto como garantía para sostener el restaurante. Habían pedido préstamos. Habían apostado todo por el sueño de Isabel. Y cuando el restaurante cayó, la deuda no cayó con él. Ximena me preguntó una vez, mucho después. ¿Nos pasamos? La miré. Seguía siendo mi niña, pero ya había aprendido demasiado pronto que no toda la familia cuida. No, Ximena, le dije. Solo contamos lo que pasó. Lo demás lo hicieron ellas. No volvió a preguntar. La vida se volvió más tranquila después. No perfecta. Tranquila. Ximena volvió a reírse en la cocina. Volvió a poner música mientras se arreglaba. Volvió a hablar de sus 15 sin mirar el piso. Yo dejé de revisar el celular con miedo cada vez que sonaba. Durante años pensé que alejarme era romper la familia. Después de ver a Ximena volver a respirar en paz, entendí que a veces alejarse es lo único que la protege. Así que díganme ustedes, ¿me pasé o todavía me faltó hacer más?